Hola y bienvenidos al canal de la Agencia Agrourbanismo. Mi nombre es Jorge Luis Cortés y en la entrega de hoy vamos a seguir desarrollando el concepto de agrourbanismo, esta vez desde el enfoque del miedo y la vulnerabilidad social y urbana. Entonces recordar que el concepto de agrourbanismo lo vamos a basar en tres pilares. En la primera entrega, que fue sobre el metabolismo ecológico y toda la complejidad sistémica que existe dentro del agrourbanismo. En una segunda entrega lo hicimos desde la democracia participativa y la democracia alimentaria, que es el enfoque que queremos desarrollar a partir de este concepto. Y en la tercera entrega, que es la de hoy, pues vamos a desarrollarlo desde el miedo y la vulnerabilidad social y urbana. Entonces estos tres pilares o tres soportes nos van a ayudar a desplegar toda la riqueza conceptual de lo que es el agrourbanismo y nos va a dar claridad hacia dónde queremos ir. Entonces, sin más detalle, vamos allá. Bueno, entonces para iniciar, decir que el agrourbanismo se desenvuelve dentro de un discurso de miedo y de valor humano y de la sociedad actual. Vemos que el miedo de algún modo tiene un carácter sistémico, se compone de una estructura que contiene características. Entonces, cuando hablamos de ese sistema del miedo, tenemos que hablar de que es un componente estructurante dentro de nuestra sociedad. Entonces, por ello se vuelve un eje principal dentro de lo que es la matriz del agrourbanismo. Entonces, como bien hablamos ya de las primeras dos, vamos hoy a tratar el miedo y la vulnerabilidad sistémica para abordar desde allí el concepto de agrourbanismo. Entonces, bueno, para entender que este agrourbanismo se desenvuelve dentro del discurso del miedo y del valor humano, pues tenemos que entender qué es el miedo y cómo se desarrolla dentro de nosotros y cuáles son sus componentes. Entonces, si nos remitimos aquí a Wikipedia, podemos ver que hay varios enfoques del miedo, desde el punto biológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Estos tres enfoques nos van a permitir, digamos, englobar las cualidades del miedo para poder afirmar que el miedo empieza desde el ser humano y termina desde la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad urbana que somos nosotros, que es el tejido del ser humano que está construyendo. Entonces, desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo, constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. Entonces vemos que este miedo biológico es beneficioso porque nos garantiza la supervivencia y la defensa ante las amenazas y los ataques exteriores. Entonces vemos que ese miedo instintivo pues es beneficioso para nosotros como especie porque nos ha mantenido aquí, nos ha hecho superar obstáculos a los que antiguamente pues sí le teníamos miedo. Desde un punto de vista psicológico, el miedo se vuelve algo más emocional. Entonces es cómo se adapta el organismo al medio ambiente o al medio externo que lo rodea. Entonces esta adaptabilidad puede generar dentro de la psique del ser humano pues ansiedades, angustias y varios tipos de connotaciones del mismo miedo que es de carácter psicológico. Y desde el punto de vista social, pues el miedo se caracteriza más hacia la vulnerabilidad urbana o la vulnerabilidad social que carezca este tipo de sociedad. Entonces vemos que ese miedo depende mucho de la organización social, de cómo nos estamos constituyendo, de las ideologías culturales, de a qué le tenemos miedo como sociedad. Entonces esos son miedos aprendidos y miedos que necesitamos de algún modo desaprender para poder superarlos. Entonces desde este aspecto podemos desarrollar que el miedo en su eje sistémico es un miedo biopsicosocial. Entonces esta es la línea sistémica del miedo que nosotros queremos enlazar porque queremos pues, mostrar que el miedo inicia desde el ser humano, desde lo biológico y lo físico y lleva una transición hasta la vulnerabilidad social. Entonces vemos cómo es la transición miedo, angustia y vulnerabilidad.
Bueno, para caracterizar este sistema del miedo, pues nos basamos en el doctor Fernando Gordillo y compañía, que nos hablan de la línea sistémica del miedo. Entonces ellos proponen que el miedo debería ser una estrategia de control social, pero actualmente no existe un instrumento de medida adecuado. Una estrategia del control social a partir del miedo, es decir, determinar estas situaciones de conducta para entender cómo poder combatir y superar todos estos miedos. Eh, el libro yo se los dejo igual en los PDFs, como siempre, al final de todo. Entonces, el doctor Fernando Gordillo nos dice, un modelo de estudio que garantiza este supuesto y que nos permita conjeturar que a niveles grupales el control del miedo a través del conocimiento explícito facilitaría un acercamiento objetivo al tratamiento de los conflictos sociales. Entonces aquí Gordillo y compañía ya están viendo cómo la caracterización del miedo individual puede resolver la caracterización de los miedos sociales, pero actualmente no hay un sistema que configure eso o que de algún modo ya se hayan hecho estudios a través de esto. El miedo como constructo del análisis sistemático. Este es el libro, igual se los dejo entonces en el PDF. Entonces básicamente nos dice que actualmente no existe un instrumento de medida adecuado para entender cuál es la estructura del miedo. Entonces tenemos que entender que el miedo se deriva en muchas características y muchos símiles como es el terror, la desesperación, el vacío, el sufrimiento, el dolor, el hambre, la locura, la sed y la vulnerabilidad. Y de algún modo Jonathan García Allen en el contexto nos plantea que existen 16 tipos de miedo, los que ha logrado caracterizar él. Entonces él dice que los miedos pueden ser en bases fisiológicas, según la existencia del estímulo, según su normalidad, según el nivel de afectación y según otros tipos de miedo. Bueno, en todo caso, vemos que existen diferentes puntos de vista y diferentes caracterizaciones de la mente y del cuerpo, donde es la constancia del miedo. Entonces, para entender mucho mejor todo esto, lo vamos a sintetizar en los miedos biopsicosociales. Entonces, en la naturaleza biológica, y retomando al doctor Fernando Gordillo, nos está hablando y haciendo hincapié en que la amígdala del cerebro es quien nos induce ese estado de miedo. Entonces, entre más excitación tenga esta amígdala, mucho más miedo vamos a tener nosotros dentro de nuestro cuerpo. Esto han sido estudios, digamos, hasta el 2015, pero estudios mucho más recientes nos demuestran que no solo es la amígdala que nos induce al miedo, sino que influyen muchas más zonas del cerebro y dependiendo de qué tipo de miedo son, pues estos se van a activar más o van a estar más excitados estas partes del cerebro o no. Entonces, de algún modo, para caracterizar el miedo físico, tenemos que entender de que el sistema nervioso y a partir de la amígdala y la corteza cerebral, pues creamos todos estos sentimientos derivados que llamamos miedo. Y bueno, continuando también con el eje sistémico del miedo y del por qué el agrourbanismo es un discurso del miedo, entonces vemos que el miedo es un método de evolución del ser humano. Entonces lo podemos analizar fácilmente cuando entendemos de que en el neolítico nosotros le teníamos miedo al fuego y le teníamos miedo a la lluvia, pero esto se perdió, este miedo ahora ya no existe, pues el fuego se usa hasta en los mecheros para los cigarrillos o para las fogatas para calentarnos en las chimeneas, para refugiar, y la lluvia de algún modo pues ya encontramos refugio para librarnos de ella. Entonces estos son miedos superados, igual que el miedo a las invasiones y las guerras en la edad antigua que creaban ciudades amuralladas y de contextos totalmente cerrados, o sea, con cerramientos por todo lado y vigilancia constante, pues estos miedos se perdieron y hoy en día las murallas solo se ven como obras antiguas y de turismo, pero realmente estos elementos ya no componen una estructura de las ciudades
ni tampoco el miedo a las invasiones que teníamos en esta época. Otra parte que podemos contrariar es el miedo a la noche, pues este miedo se perdió al desarrollar el alumbrado público, las luces y todo lo que contiene este entramado, pues nos hizo olvidar de las brujas y de los demonios que en la Edad Media pues platicaban todos que existían por los bosques. Entonces, de algún modo ya podemos salir hasta las 5 o 6 y amanecernos y no hay ningún problema por este miedo. Pero también tenemos que entender que a la medida que vamos superando esos miedos, vamos configurando un nuevo sistema social y una nueva realidad. Actualmente, estos miedos primarios, como es el miedo al hambre, como es el miedo al refugio, no los hemos perdido, sino que los hemos, por el contrario, mercantilizado. Entonces, el miedo actual es el miedo a no tener dinero, que es el valor con el que se confronta el miedo al hambre, el miedo al refugio. Entonces, esta mercantilización del miedo es lo que de algún modo nos está haciendo sufrir o nos está haciendo de algún modo sentir ese miedo con la sociedad, sentirnos vulnerables porque le dimos nuestro valor al dinero. Entonces, si no tenemos dinero, estos miedos vuelven a estar dentro de nosotros y de algún modo podemos decir que entonces no hemos superado este miedo al hambre y este miedo al refugio, sino que por el contrario hemos mercantilizado estos miedos. Bueno, dándole continuidad un poco al tema del miedo, tenemos que entender que el miedo, al ser de carácter universal y que nos une a través de esa sensación de miedo que todos hemos experimentado, pues hay muchas personas que han hablado y hay muchos textos escritos sobre ello. Las religiones mismas imponen el premio y el castigo del dolor eterno. Eh, Muchas partes del sistema social se componen y se estructuran a través del miedo. Entonces quería traer aquí a colación desde la parte oriental, desde el budismo, a Sadhguru y a Jiddu Krishnamurti, que de algún modo ellos hablan del miedo como algo que no debe de existir en la configuración del ser humano. Entonces Sadhguru, por ejemplo, nos dice, el miedo es un producto de la imaginación y de los pensamientos. Entonces, para no tener miedo se deben controlar nuestros sistemas de pensamiento y de imaginación. Es decir, él está hablando de que el pensamiento es quien impone el miedo en nosotros. Entonces, si nosotros pensamos mejor y tenemos controlada la imaginación, pues básicamente el miedo va a desaparecer. Jiddu Krishnamurti, alguien contemporáneo, también nos dice, ¿es el pensamiento el que causa el miedo? ¿O es el tiempo acaso el que causa el miedo? Entonces dice, el miedo lo aceptamos como una forma de vida, lo vemos como algo normal dentro de lo cotidiano y esto no debería de serlo. Entonces él dice que para vencer el miedo hay que aprovechar el tiempo y dedicarlo a el conocimiento de ese pensamiento, que entonces en significancia es que el tiempo y el pensamiento son la causa real del miedo. Pero de igual manera nos dice que tenemos que afrontarlo y tenemos que sacarlo a un lado para evolucionar, como ya hemos visto anteriormente. Bueno, Aristóteles, pues él nos habla del miedo y del valor como una balanza y que dentro de esa balanza debe existir la virtud, que es el equilibrio, porque el mucho miedo nos genera cobardía, o sea, nos hace huir, pero el exceso de valentía nos hace ser insensatos. Perder el miedo a afrontar las cosas, pues es algo insensato porque en cualquier momento podríamos tirarnos al abismo y morir sin prevalecer, digamos, sin la supervivencia. Entonces, la virtud y el equilibrio, él habla entonces de lo virtuoso, que es el equilibrio entre el miedo y el valor, cómo ir afrontando estos aspectos. Y bueno, ya llegando hasta escritores de algún modo de otro semblante como Friedrich Nietzsche, pues nos habla de que el miedo le pertenece al animal hombre de rebaño, quien es el que vive lleno de miedo. Entonces, quien no ha roto o quien no ha matado a esas creencias y a esos aspectos que configuran lo religioso y las creencias dentro de uno, quien no ha muerto a ese Dios, por así decirlo, interno,
pues no va a poder experimentar lo que es el amor y no va a poder acabar con el miedo porque va a seguir siendo un hombre de rebaño. Todo esto lo hacemos con el fin de demostrar cómo el miedo pues ha calado en muchos escritores y en muchos pensadores y que todos llegan como a una misma conclusión y es la de confrontación del miedo, la de superación de esos temores para poder evolucionar como seres individuales y como sociedad. Entonces, de algún modo, la connotación que tenemos del miedo desde el agrourbanismo es que es la fuente de inspiración para poder salir de las crisis actuales en las que estamos y del sufrimiento actual social y de vulnerabilidad que concebimos en nuestra actualidad para poder afrontar nuevos paradigmas y romper con estos miedos que nos someten, que como lo hablamos es el miedo a no tener valor, a no tener dinero y que esto nos somete aún más al miedo a tener hambre, al miedo al refugio y al miedo a la aceptación social. Bueno, pues para entender todo este entramado sistémico del miedo, tenemos también que entender que nosotros queremos hacer una transición desde el miedo hacia la vulnerabilidad, donde el miedo, que es biológico, que es individual, se transforma luego en un miedo psicológico que trae angustia, pero esta angustia ya no es individual, sino que también se transfiere en un tejido, digamos, de nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, de que no les pase nada. Entonces, ese miedo se transforma en una vulnerabilidad. O sea, qué tan vulnerables somos en el sistema social y en nuestro sistema urbano, qué tan vulnerables somos a nivel cultural y qué ideologías tenemos que nos infundan ese miedo, cómo podemos transformarnos tanto socialmente como urbanamente desde la vulnerabilidad de los territorios y pues de los individuos que lo conforman. Entonces para ello y para iniciar todo este trámite tenemos que tomar a Thomas Hobbes como referencia, pues es quien plantea la figura del Leviatán, que el Leviatán es digamos el gobierno o esa figura del Estado que utiliza el terror necesario para que predomine la paz. Entonces, cuando hablamos de que infunde terror es porque nosotros establecimos y estuvimos de acuerdo de que él era el único ente que podría utilizar el terror y la fuerza para someternos. Entonces, lo que habla Thomas Hobbes y lo dice así, entonces este Estado utiliza el terror para que nosotros obedezcamos, de lo contrario somos castigados con ir a la cárcel, con la muerte. Entonces este aspecto se resume en que las personas siempre desean el bien del prójimo y también siempre tienen miedo de ser despojados de sus bienes o de sus propiedades. Entonces eso lo entendemos cuando vemos que una de nuestras propiedades es nuestra vida. Nosotros tenemos miedo de que nos quiten esta propiedad, al igual que nuestros bienes inmuebles y nuestros bienes materiales. Este aspecto lo traducimos, digamos, a un estado donde las personas, si no tuvieran esa figura de Leviatán, pues estarían en libertad de hacer lo que quisieran y muy fácilmente nos podrían robar y matarnos. Entonces, de algún modo, esta imposición del terror se vuelve algo necesario para que predomine la paz en nosotros. En este aspecto, Thomas Hobbes plantea de que el Leviatán es un mal necesario para nosotros como sociedad, pues es quien controla y quien establece la paz. Entonces vemos que la razón de ser de este Leviatán, del gobierno, está en la promesa de protegernos a nosotros como sociedad y a los ciudadanos de las amenazas externas y de los riesgos y vulnerabilidades que podamos tener. Pero entonces nos preguntamos, si Él es quien nos protege y utiliza la fuerza, ¿quién controla a este Leviatán? Y nos damos cuenta de que actualmente no existe un control del Estado que realmente le ponga fin a sus quehaceres liberales o libertarios que generan políticas del gobierno que nos están haciendo sufrir y nos están generando más angustia y vulnerabilidad a la ciudadanía. Entonces vemos que este propósito del Estado, que es brindar seguridad y paz en un estado de justicia, pues actualmente no se está corroborando y antes nos están llevando a unos estadios de más angustia y de más vulnerabilidad. Entonces, cuando vemos que este miedo se transfiere hacia la angustia y esa angustia, que es lo que Robert Castell plantea como el miedo hacia los demás, en donde es un estadio del miedo de un tejido social de mis seres queridos, de mis seres allegados, de mis vecinos,
de mis familiares. Entonces esta angustia vemos cómo teje y estructura toda una sociedad a través de la vulnerabilidad que nosotros tengamos de las personas. Entonces si vivimos en un barrio inseguro, pues muy seguramente tengamos angustia de lo que le puede pasar si sale de noche a una persona. Pero si vemos ya que, digamos, es el Estado quien está infundiendo esta angustia, digamos que no haya alimento, entonces estamos transfiriendo esta angustia hacia una vulnerabilidad social. Entonces vemos que esta figura del gobierno, pues hay que tenerle un control, y este control pues vamos a seguir viéndolo a través de esta exposición. Entonces, para referenciar un poco más claro que el miedo que nos genera a nosotros es el miedo a perder nuestra propiedad, es decir, nuestra vida, nuestros bienes materiales, nuestros seres queridos, nuestra comunidad, nuestras creencias, todo eso encasilla el miedo de las personas y lo transmite, digamos, al Leviatán, que es el Estado, que tiene, digamos, unos instrumentos para someter a las personas. Entonces vemos, por ejemplo, unas definiciones de Michel Foucault que son muy pertinentes, que es el biopoder, que es el poder sobre la vida con un propósito, es decir, la seguridad de la especie humana, y la biopolítica, que serían aquellas políticas que ejercen el poder mediante mecanismos y tecnologías, esas políticas que se ejercen sobre la población. Entonces, de algún modo vemos cómo estos instrumentos que utiliza el Estado o Leviatán son utilizados de una manera mala o corrupta, pues nos están infundiendo de algún modo mucha vulnerabilidad y muchos miedos hacia nosotros. Otra definición así de Wikipedia es que el biopoder se refiere a la práctica de los estados modernos de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población. Algo mucho más fuerte aquí dicho. Y la biopolítica, pues es lo que se utiliza para ejercer el poder no sobre los territorios, sino sobre la vida de los individuos y las poblaciones. De algún modo son los instrumentos que utiliza Leviatán, como lo había mencionado, pero actualmente pueden tergiversarse y pueden generarse otros aspectos como el necropoder y la necropolítica, que son términos acuñados por Achille Mbembe, que es de África, y el hombre nos data de que la necropolítica y el necropoder son dispositivos para mantener el control de la población, facilitando la muerte de ciertos grupos sociales. Se decide quién va a morir y cómo, entre otros son como las masacres, los atentados terroristas, todos estos aspectos de la guerra que de algún modo están controlados también por este aspecto del necropoder. Y la necropolítica son todas estas gestiones que se utilizan para legalizar todas las políticas del necropoder. Entonces, esto sigue las lógicas de la colonia. Se aplica sobre el otro, sobre el diferente, sobre el que se considera salvaje, el desechable, irreemplazable. Buscan equilibrar las formas de vida que se asemejan a lo animal porque obedece las leyes de la naturaleza. Entonces se vuelve muy interesante porque el hecho de que el Estado pueda ejercer diferentes tipos de política e infundirnos terror y temores y vulnerarnos nuestra vida, nuestra propiedad, de algún modo se vuelve un estado contrario a lo que el propósito de la creación del mismo estado pues supone. Entonces ellos están tomando el control y nos están sometiendo a nosotros como sociedad, y estamos viendo que están utilizando todo lo que es el necropoder y la necropolítica en muchos aspectos de la tierra. Y también vemos cómo esto podría volver a transformarse en unas políticas de biopoder y de biopolítica donde de algún modo se subsane todo el daño que está haciendo el Estado actualmente. Pues Achille Mbembe también plantea el aspecto de lo que es el necrocapitalismo y lo contrastamos con lo que es el biocapitalismo. Entonces el necrocapitalismo es un concepto que alude a la existencia dentro del modelo capitalista neoliberal de formas de economía criminal, fenómenos de delincuencia organizada, narcotráfico,
actos terroristas. Bueno, todos estos son sumamente rentables a pesar de originarse en contextos de alta marginalidad social. Entonces estamos hablando de que la guerra es un negocio totalmente lucrativo para las personas que pueden vender las armas y que pueden dotar a las personas para cometer actos que ellos quieren, porque todo es un negocio en este sistema capitalista, y mucho más en este neoliberalismo, que es el libre mercado de la mercancía, del capitalismo. Y vemos en contraste el otro aspecto del capitalismo, que es el biocapitalismo, como la sumisión de toda la población a las lógicas de valorización capitalista, que se determinan a partir del control biopolítico de la sociedad como forma de transformación del Estado y su aparente renovación conceptual. Entonces estamos hablando de que el biocapitalismo de algún modo controla y pone un orden a las lógicas de la valorización capitalista, es decir, pone un orden y un control al mercado, y no hace lo mismo que el sistema capitalista neoliberal, que es darle libertades totales al libre mercado. Entonces vemos cómo los monopolios y las multinacionales extranjeras están beneficiándose y están tomando el control de Leviatán del Estado por encima de la misma sociedad. Y las desigualdades y la precariedad que existen actualmente en este capitalismo pues nos induce hacia el miedo y hacia la vulnerabilidad social. Entonces esto tenemos que entenderlo desde el necrocapitalismo, y cómo el biocapitalismo realmente es quien pone el orden a la satisfacción de todo ese consumismo de las multinacionales hacia el control de todo ese deseo de adquirir más y más capital y de consumir. Entonces básicamente este aspecto es una renovación conceptual que se le plantea al capitalismo neoliberal que vivimos actualmente. Entonces vemos cómo es algo opuesto o realmente es algo constitutivo, que si se da uno se tiene que dar otro, o realmente es antagónico, el biopoder o el necropoder, la necropolítica o la biopolítica, y el biocapitalismo o el necrocapitalismo. Entonces vemos que el biopoder y el necropoder son procesos y conceptos constitutivos, porque en casos digamos como la migración, la biopolítica migratoria que hace posible que exista digamos a personas que tienen que asilarse en otros países puedan recibirlos, pues esos son biopolíticas, pero que se toman en medida de una necropolítica de otras personas que expulsan a sus ciudadanos de su país. Entonces esta parte vemos que es totalmente constitutiva, y las políticas que se generan son a través de otras políticas que son maliciosas, y se van creando así digamos esa constitución de la polaridad de estos conceptos. Entonces, de algún modo vemos que todo eso que estamos viviendo con el Estado y lo que plantea Thomas Hobbes con el Leviatán, y todo lo que vemos del necropoder y de la necropolítica y el necrocapitalismo que estamos viviendo actualmente, nos lleva a identificar que vivimos una emergencia política compleja en su totalidad y a nivel global. Esta emergencia política pues básicamente nos resume en un miedo de vulnerabilidad social y global que nos lleva a resumir que vivimos en esta emergencia política compleja, y que se resume como un tipo de crisis humanitaria que ha proliferado desde el final de la Guerra Fría y que es causada por la combinación de diversos factores: el desmoronamiento de la economía formal, las estructuras estatales, los conflictos civiles, las hambrunas, las crisis sanitarias y el éxodo de la población desde las ciudades hacia los pueblos, como vimos como el factor de la crisis del COVID. Entonces vemos que todos estos factores políticos y sociales y económicos pues han calado y ya han generado una emergencia política global. Y bueno, teniendo en cuenta todos estos aspectos, nos damos cuenta de que el Estado y el sistema gubernamental no está haciendo lo suficiente, y por el contrario está sometiendo a las personas a más sufrimiento, a mucho más miedo y a muchas más vulnerabilidades sociales.
Entonces, de algún modo vemos cómo ese Leviatán no utiliza su poder para protegernos y para llevarnos a un estado de justicia y plenitud donde haya paz, sino que todo lo contrario, está utilizando el necropoder y la necropolítica y ese necrocapitalismo para un sometimiento y sufrimiento y angustia y vulnerabilidad de la sociedad en el siglo que vivimos actualmente. Entonces todo esto nos lleva a decir que vivimos en un capitalismo del desastre. Entonces, ¿qué tienen en común experiencias tan traumáticas como la invasión y posterior ocupación de Irak realizada por las tropas estadounidenses y sus aliados desde principios del 2003? El devastador tsunami que azotó las costas de Sri Lanka en el 2004 o la destrucción de Nueva Orleans por el huracán Katrina en 2005. Todas estas traumáticas experiencias, así como también otras durante los últimos 30 años, como lo ha sido la crisis del COVID, la guerra que está viviendo actualmente Rusia con Ucrania, la guerra que está viviendo Palestina y Israel, todas estas experiencias han sido aprovechadas para instaurar lo que han denominado como el capitalismo del desastre, una doctrina formada bajo los presupuestos políticos, económicos y sociales desarrolladas por el padre de la escuela de Chicago, Milton Friedman, y cuyo principal objetivo es desmantelar los restos del estado de bienestar y promover a nivel global el modelo de desarrollo neoliberal. Entonces, este aspecto de la doctrina del shock que lo propone Naomi Klein está basado en el capitalismo del desastre. Entonces vemos que toda esta imposición gubernamental ya ha calado a través de las corporaciones y multinacionales que son quienes tienen el poder, pues se les dio a través del neoliberalismo o del libre mercado del capital todas las facultades y posibilidades para adquirir todo el poder, dinero, el valor que tiene la sociedad y las mercancías. Entonces de algún modo ellos aprovechan toda esta doctrina que se forma bajo el capitalismo para infundir mucho más miedo, para infundirnos un temor al desastre que está por venir, al desastre siempre venidero. Entonces siempre se están creando nuevas crisis y esto se aprovecha muy formalmente a través de los medios de comunicación de los cuales también son dueños y forman todo lo que estamos comentando que es el capitalismo del desastre. Entonces también vemos cómo el COVID también formó parte de esa doctrina del shock y vemos cómo el COVID-19 y todo lo que está sucediendo es una forma de necropoder y de necropolíticas. Entonces vemos que en varios países de América Latina se ha desmantelado los sistemas sanitarios. Hemos visto cómo se hace visible una necropolítica de lógicas necrocapitalistas donde las personas mueren y prefieren dejarlas morir a darles un tratamiento digno. Entonces básicamente cuando llega este virus todos los dispositivos se activan al postergar la compra de insumos médicos necesarios en la atención de enfermos y privilegian los pagos a la deuda externa. Entonces, la insistente negación de la gravedad del virus en la resistencia a declarar el aislamiento obligatorio en la población para mantener la economía vigente. Entonces vemos en un principio de la pandemia cómo se opacó todo eso para darle continuidad al libre mercado del capital hasta llegar a un punto en que no se pudo ocultar más y desató toda una crisis sanitaria impresionante. Entonces vemos que esas necropolíticas jugaron en contra de nosotros y hubieron muchísimas más muertes de las que pudimos haber prevenido si hubieran creado políticas y el poder gubernamental hubiera actuado de forma eficaz. Entonces, esta falta de urgencia para salvar vidas es comprensible si retomamos esa idea del necrocapitalismo. Y es más importante la acumulación de riqueza que una vida humana realmente. Entonces, vemos que nosotros como obreros, como trabajadores, personal del servicio, pueden ser fácilmente sustituidos. Entonces ellos mantenían, digamos, el aislamiento social para las personas de un estatus social, pero a las otras personas que trabajaban en centros sanitarios, en supermercados, que realmente son fácilmente reemplazables porque son solo mano de obra y el fin del capitalismo es la adquisición de bienes y capital, o sea, de dinero.
Entonces vemos cómo este aspecto del COVID-19 tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando del necropoder y el necrocapitalismo. Entonces, para dar claridad, decir que todo esto que estamos tocando solo son los aspectos del Estado o del Leviatán que ejerce sobre la sociedad. Entonces, este Estado actualmente vemos que está plagado de necropoder, como es el capitalismo del desastre, toda la doctrina del shock, cómo vemos toda esa emergencia política compleja y vivimos actualmente en ella. Entonces, para dar un poco de lucidez de todo este aspecto, tenemos que plantear de que el Estado nos tiene que garantizar la protección y la seguridad de los miedos y la vulnerabilidad social. Pero actualmente Ulrich Beck lo que nos plantea es que vivimos en una sociedad del riesgo constante, en una sociedad donde cada vez a ese Estado y a ese Leviatán cada vez se le escapa el control y la protección de nuestra sociedad. En términos de Ulrich Beck dice, la fase de desarrollo de la sociedad moderna es esta sociedad del riesgo, donde los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a escapar de las instituciones de control y de protección de la sociedad industrial. Entonces esto lo podemos ver claramente porque ellos, el Leviatán o el Estado, el gobierno, delega en otras personas la seguridad y la responsabilidad que tiene sobre nosotros de la justicia y de otorgarnos paz y seguridad. Eso cada vez va quedando más en la fantasía de las personas que creen que el Estado nos está refugiando y que somos protegidos por el Estado. Entonces vemos que la tercerización de esa seguridad pues básicamente crea una seguridad selectiva donde solo algunos selectos, o sea, los que tienen dinero y los que están en un poder superior pues pueden darse el privilegio de estar seguros, de vivir en lugares más seguros, de tener más seguridad para sus vidas y por lo tanto menos miedo. Entonces actualmente vemos como las personas en su mayoría están perdiendo cada vez más capacidad adquisitiva, es decir, están perdiendo cada vez más capital y al perder ese dinero que es el valor que le otorgamos para afrontar los miedos al hambre, el miedo a la inseguridad, el miedo a la aceptación, el miedo al refugio, todos esos miedos están volviendo a florecer, pues obviamente nos estamos quedando sin el valor que es el capital y cada vez menos posibilidades tiene el Estado de protegernos, ya que todo este sistema capitalista se ha eh, privilegiado desde el neoliberalismo, entonces esta libertad del libre mercado capital nos está sometiendo a diferentes y diversas crisis que estamos viviendo actualmente. A partir de que comprendamos que el Estado, el Leviatán, pues estructura socialmente a toda nuestra urbanidad, a toda nuestra civilización, pues también tenemos que entender que se hace necesario tener un control de este Estado y recuperar otra vez, digamos, todas las políticas y ese necropoder y ese necrocapitalismo, transformarlo hacia un biopoder, hacia unas biopolíticas y hacia un biocapitalismo más eficiente, donde realmente prime el poder del pueblo y no solo la libertad del Estado por hacer y deshacer. Entonces, pasando un poco ya del tema del Estado, vemos que también hay otros tipos de vulnerabilidad, como lo es el cambio climático, donde vemos que es un factor tan impresionante que está enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas. Vemos cómo ahí han habido convenciones de cambio climáticos y todo este aspecto juega un factor de riesgo y de vulnerabilidad para la seguridad alimentaria, tanto para la salud pública, la educación y en general para el desarrollo del ser humano, porque el cambio climático pues aumenta la vulnerabilidad de nuestra sociedad y lo vemos por ejemplo actualmente en África que llegaron casi a los 62 grados y en partes del mundo donde ya se vuelve imposible sembrar porque digamos la seguridad alimentaria se ve vulnerada por mucha sequía o por el contrario en otros sitios por granizadas en primavera que no deberían ser y dañan todas las cosechas.
Entonces vemos cómo este cambio climático también hace parte del riesgo y del miedo social que nosotros aguardamos para decir que tenemos que controlarlo y, si es posible, erradicarlo o minimizarlo para poder tener un sitio urbano de refugio y de estabilidad social donde prime la justicia y podamos lograr ese estado de paz o de beatitud social. Y bueno, entonces, para dar un poco más de claridad con todo el tema de la vulnerabilidad, pues tenemos que tocar obligatoriamente a don Gustavo Wilches Chaus, que es uno de los miembros fundadores de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina, y nos vamos a enfocar en el documento de vulnerabilidad global que tiene en internet y públicamente. El enlace lo publicamos también abajo en el PDF. Bueno, para nosotros es muy importante tomarlo en cuenta, pues él ha estado en diversos desastres a nivel latinoamericano. Estuvo en el terremoto de Armenia del 99 y bueno, tiene una gran experiencia y conocimiento sobre todos los desastres y sobre todo la vulnerabilidad social en la que vivimos actualmente. Entonces, de algún modo, esa vulnerabilidad social para él es un fenómeno que se está dando actualmente y que tiene que ver con los desastres. Entonces él nos plantea una ecuación que es que los desastres es igual al riesgo por la vulnerabilidad. Entonces, para dar una definición, digamos, de lo que es el desastre, entonces tenemos que tener en cuenta que no solo son las consecuencias, sino las causas de estos fenómenos también. Entonces, muchas veces solo tomamos las consecuencias ya cuando se da ese desastre y no tomamos en cuenta por qué se dio todo esto. Entonces, el desastre es un evento identificable en el tiempo y en el espacio donde una comunidad ve afectado su funcionamiento normal, con pérdidas de vida y daños de magnitud en sus propiedades y servicios, que impiden el cumplimiento de las actividades normales de la sociedad. Este es un concepto que realiza desde lo sistémico, entonces el sistema sería la comunidad para él y en este caso la ciudad la estamos viendo como sistema. El agrourbanismo para nosotros es un sistema que controla el territorio de la población, tanto agrícola como urbana. Entonces ese carácter sistémico es donde se desarrolla, o sea, en la comunidad y en el espacio-tiempo es donde se desarrollan estos desastres. Es importante tenerlo en cuenta porque, digamos, la vulnerabilidad de la sociedad se da es en una comunidad o en una ciudad, en un lugar y espacio-tiempo que tiene unas condiciones determinantes que lo hacen ser un sistema. Entonces, este sistema pertenece a otro gran sistema como lo es la biosfera. Entonces, la biosfera como un sistema de sistemas vivientes. Y la ciudad es un sistema dentro de la biosfera, así como nosotros somos un sistema dentro de la ciudad. Entonces, esa comunidad urbana o agrourbana es un sistema con un proceso complejo que depende de otros procesos para garantizar su seguridad. Entonces, teniendo en cuenta que estamos desarrollando el concepto de vulnerabilidad social, pues tenemos que entender que el desastre es igual a la vulnerabilidad por el riesgo. Y don Gustavo pues nos determina acá unos conceptos que el riesgo, digamos, es un fenómeno de origen natural o humano que significa en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada que sea vulnerable a ese fenómeno. Entonces, ¿qué tan vulnerable se hace ante un riesgo, ante una amenaza de desastre esta comunidad? También vemos el concepto de vulnerabilidad, que es la incapacidad de una comunidad para absorber mediante el autoajuste todos estos efectos del cambio del ambiente o la incapacidad para adaptarse a cambios. Entonces, hablemos del cambio climático. ¿Qué tan vulnerables somos? O sea, ¿qué tan capacitados estamos para nosotros, mediante el autoajuste, solventar todo ese cambio del medio ambiente en el que estamos viviendo? Y por último, la amenaza, que es la probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual esa comunidad particular es vulnerable. Entonces estamos hablando de que la amenaza ya es cuando nosotros estamos desprotegidos o somos vulnerables y no estamos preparados ante ese riesgo. Entonces don Gustavo Wilches Chaus plantea objetivamente como un ejemplo para que lo entendamos. Entonces, por ejemplo, dice el ejemplo del techo y de la lluvia.
Entonces, cuando llueve, si el aguacero cae con techo, es decir, hay riesgo porque el riesgo es la lluvia. Entonces, hay riesgo de que caiga lluvia, claro, pero la vulnerabilidad, es decir, qué tan vulnerable soy a que me afecte esa lluvia, pero si tengo techo, o sea, si la lluvia cae con techo, es que no tengo vulnerabilidad, entonces por lo tanto no existe el desastre. Pero por el contrario, si no llueve y yo no tengo techo, o sea, yo no tengo techo, pero no ha llovido, entonces tampoco existe el desastre. El desastre existe cuando hay riesgo y hay vulnerabilidad. Entonces, cuando yo no tengo techo y llueve, o sea, cuando yo estoy vulnerable a la lluvia porque no tengo techo y llueve, pues básicamente ahí es cuando se genera el desastre porque voy a tener una inundación en mi casa. Entonces todo esto de algún modo se tiene que mitigar, se tiene que prevenir y hay que prepararse por si hay y suceden estos desastres. Entonces estamos viendo que hay una matriz que es el riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza, los factores que inciden para que se genere un desastre. Entonces, ante ello, esta vulnerabilidad existe de manera natural, física, económica, social, política, técnica, ideológica, cultural, educativa, ecológica, institucional o debilidad del Estado. Entonces, estamos viendo que todos estos aspectos se resumen en una crisis política compleja y en una crisis capitalista de cuidado que tenemos que de algún modo solventar y corregir. Decir también que la vulnerabilidad pues se aplica dentro de un sistema, dentro de una comunidad, ya sea agraria, ya sea urbana, ya sea una comunidad barrial, vecinal, que interaccionan con los otros sistemas como la biosfera, el medio ambiente y que están en un lugar determinado, en un espacio-tiempo, que ahí es donde surgen los desastres. Vemos que todos estos conceptos de algún modo se pueden notar tergiversados, por ejemplo aquí está la amenaza, el riesgo es la casa y la vulnerabilidad. Luego el riesgo es la que era amenaza aquí y la vulnerabilidad es el hogar. Estos conceptos de algún modo se han tergiversado mucho y por eso queremos hacer hincapié en Gustavo Wilches Chaus, que es de quien tomamos estos conceptos para entenderlos. Igualmente, esto que es la vulnerabilidad social tiene un plan de mitigación, de prevención y de preparación ante los desastres, que de algún modo lo podemos notar como la prevención, que son las acciones encaminadas a evitar o disminuir los efectos de un desastre. La mitigación es decirle no a la vulnerabilidad, es decir, reducir cada vez más la vulnerabilidad. Y la preparación es en caso de que el desastre suceda, pues reducir todos los efectos negativos del desastre. También tenemos que hablar que pues la ONU y todos los organismos estatales pues obviamente están haciendo y trabajando en cuestión del desarrollo de la gestión de desastres y los riesgos, como lo fue en Hyogo y en Sendai, donde se generó la gestión global de riesgos y desastres, en donde en el marco de Hyogo estaba enfocado en la gestión de los desastres, mientras que en Sendai el foco está en la gestión del riesgo. Entonces estos son los instrumentos más importantes para la implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas. Entonces, en el marco del Sendai, pues está reducir la mortalidad mundial causada por desastres, reducir el número de personas afectadas a nivel mundial, reducir las pérdidas económicas causadas por los desastres, reducir daños causados por los desastres en infraestructuras vitales, incrementar el número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres, mejorar la cooperación internacional para los países en desarrollo, incrementar la disponibilidad de acceso a sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples, es decir, todos estos conceptos de mitigación y de prevención entran dentro de todo el marco que se propone en Sendai y también lo que las leyes y la creación de legislaciones internacionales para la gestión de los desastres en Hyogo. Esto es importante pues obviamente porque son las políticas que se manejan actualmente y de las que nos podemos basar para poder proponer todo lo que significa la prevención de la vulnerabilidad social y del miedo urbano en nuestra sociedad actual.
Entonces, para ya concluir y de algún modo iniciar con lo que realmente nos interesa, que son las nociones del agrourbanismo con respecto al miedo y la vulnerabilidad social y urbana, tenemos que hablar de que el agrourbanismo se compone de dos componentes, el agro y lo urbano. Entonces, el agro es el alimento. Y tenemos que entender de que el miedo al hambre, o sea, las personas cuando se preguntan mañana qué comeré, cómo compraré la comida, cada vez se está viendo en toda la sociedad. Igual que el miedo al refugio, el de dónde dormiré, cómo pagaré mañana el alquiler del hogar. Entonces estamos viendo que todas estas facciones del miedo y de la vulnerabilidad se reducen a un sistema que son las necesidades básicas de las personas, como el hambre y la necesidad de refugiarse, como la necesidad de aceptación. Entonces vemos por qué en la actualidad aún existen personas muriéndose de hambre y sin refugio en el mundo. Y la única respuesta es que la ignorancia de nosotros como seres egoístas y que vivimos en un sistema de neoliberalismo donde la libertad para generar desigualdades y hacer sufrir a las demás personas por el desequilibrio capitalista que existe, pues de algún modo se resume en esa ignorancia que no nos permite haber superado ya todos estos miedos. Entonces, lo que propone el agrourbanismo, de algún modo, es que la función principal de la ciudad sea resolver estos miedos. No existe otra función del Estado, no, es la seguridad de que nosotros logremos superar estos miedos primarios. Entonces, la ciudad como valor real ante el miedo del caos universal. Nosotros teníamos un refugio que era nuestro hogar y ese hogar era lo que nos refugiaba del caos universal y actualmente ese refugio vemos que es como la cueva del oso donde si no tenemos dinero, es decir, si no tenemos miel para alimentar al oso, el oso nos mata. Es decir, si en esa cueva del oso que se volvieron las ciudades no tenemos dinero para pagar nuestro alimento y nuestro refugio, la ciudad nos humilla y nos lleva a las capas más bajas de la sociedad donde se hace cualquier cosa por subsistir. Entonces vemos que esta ciudad con miedos es una ciudad fallida, en el sentido de que tenemos que superar los miedos para lograr evolucionar como sociedad y como personas, como seres humanos. Entonces, esta perspectiva del agrourbanismo busca eliminar los miedos desde la perspectiva agrourbana y quiere tomar ese miedo y la ignorancia como abono para la creación agrourbana, es decir, todo lo que hemos sufrido y todo lo que hemos vivido es porque la ciudad que se simboliza como una flor, pues es lo que luchó para lograr abrirse hacia la luz. Entonces todos esos miedos y el sufrimiento y el hambre que hemos pasado simplemente fue la ignorancia, que esa ignorancia es el abono que tenemos ahora para no volver a cometer los errores que cometimos. Estamos hablando entonces de que la ciudad debe resolver esos miedos primarios, es decir, el miedo al hambre, el miedo al refugio, todo lo que es el agrourbano es la principal razón de existencia de una comunidad, del sistema, que debe de velar por su buena alimentación, por su estabilidad y por la eficiencia del proceso de todos sus recursos. Entonces estamos viendo que la razón del Estado está en la promesa de proteger a sus ciudadanos ante las amenazas y los miedos, pero actualmente estamos viendo que la seguridad social, la seguridad personal, las ayudas y los subsidios, todo está en manos de terceros. Es decir, está mercantilizada nuestra seguridad, por lo tanto estamos vulnerables ante esos que están mercantilizando nuestros miedos. Entonces, si tú no tienes dinero o si yo no tengo dinero, pues no puedo tener seguridad social porque no puedo salir con mis amigos o con personajes públicos, no puedo llegar a otras esferas, entonces mi seguridad social no se ve abastecida sin dinero, igual que la seguridad personal. Y aparte de ello, siempre te están pidiendo dinero para protegerse. Entonces, el dinero de los subsidios y las ayudas pues se dan si hay impuestos, ¿sí me entienden? Entonces básicamente esta seguridad selectiva está haciendo que cada vez florezcan más los miedos
y veamos el mal desde este fenómeno social, o sea, nuestros sentidos pueden percibir y nuestra razón concebir que las cosas están mal, que en el hecho real, en el hecho político, en la sociedad estamos viviendo mal, estamos deteriorando nuestro sistema y generando una entropía acelerada que nos va a llevar hacia la destrucción. Pero de algún modo lo que propone el agrourbanismo es que se deje de ver ese enfoque mercantilista y se vuelva a la acción popular, donde lo principal sea abastecernos y refugiarnos de todos los miedos que podamos tener como sociedad. Entonces vemos que todo este aspecto viene desde la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la modernidad y la revolución industrial y actualmente en la globalización, donde en un principio éramos sostenibles, éramos agroalimentados, en la prehistoria conocimos la agricultura, en la edad media cultivábamos, pero llegó la modernidad y la revolución industrial y nos separaron del agro, de la alimentación y nos separaron porque tercerizamos este alimento hacia otras personas que ganaban por sembrar nuestro alimento. Entonces básicamente vemos que el agrourbanismo es la unión de estos dos aspectos para continuar con esa evolución cíclica que tenemos como sociedad. Entonces vemos que la pobreza es la principal causa de los miedos actuales, de la vulnerabilidad social, es decir, por pobreza yo tengo que ir a los peores lugares de la ciudad donde hay más vulnerabilidad, atracos, posibilidades de inundaciones, asentamientos informales. Por miedo yo sufro hambre, por miedo yo no tengo dónde vivir. Entonces básicamente vemos que la pobreza es el principal causa de vulnerabilidad social. Entonces esta globalización se convierte en un globalismo negativo. Y una palabra de Zygmunt Bauman que básicamente desarrolla muy bien lo que es el miedo líquido. El miedo líquido dice, pero el miedo se filtra por todos lados, invade naciones, pueblos, hogares y todo a su paso. Posee una omnipresencia social, hablando desde el enfoque del sistema en el que vivimos actualmente, que es la modernidad líquida. Bueno, entonces vemos aquí que la primera soberanía es organizarnos en nuestra tierra para producir nuestra propia comida. Porque parece que el sistema monetario actual pues solo ahuyenta el miedo temporalmente de las ciudades. Es decir, ese sistema es ineficaz, solo solventa los miedos principales por un tiempo mientras hay dinero, pero los miedos siempre llegan. Entonces de algún modo vemos que esa mercantilización de nuestro alimento que pone en riesgo todo el metabolismo del sistema urbano, pues tenemos que reducirla, tenemos que quitarla, porque solo estamos maquillando esos miedos y no le estamos poniendo una solución de verdad. Entonces vemos que el miedo se resuelve con valor, es decir, con valentía. Ese valor de enfrentar los miedos se lo dimos a la moneda, es decir, a un billete, porque el mercantilismo y la adicción al mercantilismo nos hizo ver que esa era la posibilidad más remota para satisfacer los deseos capitalistas fáciles. Entonces ese proceso de mercantilización del valor, de la valentía, nos quitó a nosotros ese valor porque ya no somos nosotros responsables de nosotros y cultivamos o no, sino que tenemos que adquirir dinero para poder comprar comida, para poder pagar las cosas, el alquiler de la casa y bueno, todo lo que se nos ocurra actualmente. Entonces, no estamos diciendo que el dinero esté mal, sino que hay que tener un control de algún modo del Estado y de todas esas entidades corporativas que son las depredadoras del nuevo liberalismo, o sea, del neoliberalismo, que permite esta desigualdad y estos monopolios que son la enfermedad del capital. Entonces básicamente tenemos que ponerle un control y ese control se reduce a que volvamos a tener la soberanía de nuestro alimento y volvamos a tener refugio para todas las personas, como la educación y la salud básicamente, que son todos los valores que tenemos como sociedad ganados. Entonces en este aspecto
Vemos un mapa en la zona sur del Quindío donde podemos ver las zonas que son seguras y las zonas inseguras o de vulnerabilidades. Todo esto se debe realizar en cada ciudad y de algún modo lo sacamos de José Luis Cisneros en El color del miedo, un libro que habla sobre el imaginario social que va ligado a las experiencias individuales de cada ciudadanía. Entonces, esta investigación-acción investigación-acción participativa a partir de la vulnerabilidad social debería ser una metodología para poder construir ciudad, poder solventar esos miedos a partir de un constructo social donde las personas sepan dónde hay que mejorar la ciudad, dónde es más inseguro y que otras zonas ya están de por sí bien. Entonces, todo este sistema que sería la ciudad o el agrourbanismo como tal, utilizamos nuestro entorno, pero seguimos teniendo los mismos miedos comunitarios, es decir, anteriormente le teníamos miedo a que nos robaran el camello, pero luego el carruaje o los caballos y ahora el vehículo, próximamente los drones o los coches voladores. Entonces vemos que los miedos siguen siendo los mismos miedos, sino que la ciudad como cuerpo se va perfeccionando y cada vez va mudando su capa, por así decirlo, su vestimenta, pero interiormente los miedos y los valores y la situación del ser humano sigue siendo la misma. Entonces vemos aquí de algún modo varios tipos de miedos urbanos que se pueden generar. Entonces las murallas que ya hablábamos, actualmente todas las paredes y la simbología del miedo aún existe en la ciudad. El robo de transeúntes, robo de casas, robo de coches, secuestros, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, miedo a los desconocidos, el presentimiento de inseguridad de los otros, espacio público deshabitados. Todos estos aspectos se tienen que mejorar dentro del sistema urbano para poder entender un poco mejor y resolver las inseguridades y las vulnerabilidades de las personas. Porque entonces estamos diciendo que los miedos sí han modificado la estructura de la ciudad desde lo arquitectónico hasta lo social. Y vemos cómo a partir del miedo, cómo se configura la ciudad y cómo esta, entonces vemos que es una ciudad fallida, configurada a través de los miedos y las vulnerabilidades que se han generado a partir de todo esto. Pero que para generar una ciudad paraíso, digamos, un refugio paradisiaco que nos cohiba o nos lleve a un estadio de menos miedo, o sea, menos miedo al hambre, menos miedo al prójimo, menos miedo al refugio, menos miedo a la aceptación social. Todo esto nos puede volver a modificar la estructura de la ciudad. Entonces para ello, pues desde el agrourbanismo involucramos o se incorpora una función nueva de la ciudad, combatir el miedo al hambre. Si nosotros vemos la ciudad como un sistema, este sistema genera entropía, es decir, tiende a su destrucción, a su caos, pero al ser un sistema consciente, o sea, que se renueva y es cambiante, y a nosotros hacer parte de este, pues tenemos que propender, o sea, ir detrás de que no exista esa entropía o minimizar los efectos de la entropía dentro de nuestro sistema. Entonces, uno de estos aspectos es que un sistema tiene que estar alimentado, como nuestro cuerpo humano. Nosotros, el corazón nunca le ha dicho que no a un brazo, o sea, que no va a bombearle, o el estómago nunca le ha cohibido el alimento a los dedos o al corazón también, todas las células que existen. Es decir, el, el cuerpo es un refugio y es el alimento para las células que viven dentro. Asimismo, nuestra ciudad tiene que ser el refugio y ofrecer el alimento para las personas que habitan dentro. Es decir, nosotros somos las células de la ciudad y por ende no podemos estar pensando en la mercantilización del alimento. Para ello existen diferentes propuestas que se generan a través del agrourbanismo y que otras personas a través de la agroecología también han venido desarrollando, como lo es el anillo o el cinturón alimentario dentro de lo periurbano, es decir,
en la connotación de la ciudad, entre la periferia de la ciudad tiene que existir un anillo de alimentación que garantice en épocas de crisis el alimento local para todas las personas que habitan el territorio. Desde nosotros estamos implementando el equipamiento de uso agrourbano, que en una próxima entrega lo mostraremos, los espacios públicos agroecológicos, es decir, espacios públicos de carácter alimentario, donde se pueda percibir nuevas dinámicas dentro de la sociedad, y también la prestación del servicio social agrario como contrapuesta hacia la prestación del servicio militar, donde entendemos que la guerra es seguir con esa dinámica del miedo, pero si la prestación del servicio militar se convierte en una prestación social agraria, donde garanticemos que las personas tengan que ir a sembrar y a cosechar el alimento, pues podemos garantizar de algún modo que todo este anillo de cinturón alimentario y todos los equipamientos agrourbanos y de abastecimiento de la ciudad pues se vuelvan realidad. Entonces vemos que estamos abasteciendo todas las vulnerabilidades y los miedos solo a partir de un detalle que es el hambre. Luego también intervendremos lo que es el refugio y cómo lograr que las personas que migran del campo hacia las ciudades o que migran de un país a otro logren tener refugios, y que se necesitan instrumentos normativos y legislativos de ordenamiento territorial, nuevas dinámicas urbanas que permitan avanzar en la lucha contra el hambre. Entonces básicamente estamos viendo que el sistema agrourbano pretende que exista un nuevo camino que no es privatización y capitalismo corporativo, que es la que genera actualmente el miedo en la sociedad, sino que sigamos por un camino de la vida, que es el agrourbanismo. Entonces ese miedo es el camino hacia la destrucción, hacia la entropía. El agrourbanismo podría ser un ente articulador que nos lleve a un nuevo estadio de sistema social. Entonces, básicamente los miedos han modificado nuestra estructura, nuestras ciudades están llenas de miedo, la organización territorial condiciona y básicamente ese espacio público en el que vivimos infunde terror, lo público privado hacia lo privado público, o sea, solo es una transición y cada vez más el espacio público está dado hacia los coches, no está dado hacia las personas. Cada vez ese espacio público es más de transición, no de estancia, porque cada vez que alguien va a un parque siente miedo de ser robado o de que le pase algo. Entonces estamos viendo que la ciudad debe tener agricultura, porque el miedo al hambre y el miedo al refugio se deben solventar para que las personas puedan tener una libertad de pensamiento mucho mayor y entrar en otro estadio de la evolución del ser humano, porque si las personas no se sometieran por un salario de mierda para pagar la comida y el alquiler y que todos los días sea una rutina, pues eso se vuelve ilógico ante la concepción de que si suministramos el alimento y el refugio a las personas, pues no van a tener que sacrificar su vida solo para obtener eso, para que otras personas, supermercados y grandes empresas se beneficien cada día más y más de nosotros. Entonces vemos que la ciudad nació de la agricultura y esta del razonamiento de observar cómo germinaba una semilla. De esta semilla no solo nació una flor, sino la ciudad, una flor que se desplegó a raíz de ese suceso y que se nutría y que se nutre y crece con cada aprendizaje, pues recién se empieza a quitar la tierra, que es el miedo de sus hojas, para poder así mostrar todo su esplendor. Entonces estamos hablando de que actualmente estamos viviendo una transición de crecimiento urbano donde vamos a desplegar toda la tierra, es decir, todos los miedos que teníamos para poder entrar en una comunión con el crecimiento del mismo, de la misma semilla urbana, desde la misma semilla donde nació la agricultura y de donde se crearon los primeros asentamientos y que de algún modo nos toca a nosotros ver crecer y seguir el proceso de esa semilla germinada que es la ciudad. Entonces, hasta aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias.